En este segundo video sobre nuestra visita a Viena, te platico sobre más lugares en el centro histórico, iniciando por Hohermarkt. Hohermarkt, o Mercado Alto, es la plaza más antigua de Viena. Durante la Edad Media, en esta plaza había un mercado y de ahí viene su nombre. Ahí se encuentra el Museo Romano, con restos de lo que fue el primer asentamiento en esta zona, que los romanos llamaron Vindobona, que significa buen tiempo. Ese campamento militar lo ocuparon los romanos por unos 500 años y en el museo se pueden ver restos de las casas de oficiales romanos. A un costado de la plaza está el famoso reloj del ancla. El reloj fue diseñado en 1914 por el pintor y escultor Franz Mach. En el video anterior te platiqué de las pinturas que hizo junto a Gustav y Ernst Klimt en el Teatro Imperial. Este reloj lo diseñó Mach para la compañía de seguros Anker, de ahí su nombre de ancla. La compañía tiene 2 edificios comunicados con un pasaje, como un puente, y en él se colocó el reloj. En el transcurso de 12 horas, 12 personajes o parejas históricas se mueven a través de él. Te menciono solo algunos. En la hora 1 aparece Marco Aurelio, el emperador romano. Te platico que cuando se diseñó el reloj, todavía se afirmaba que Marco Aurelio había muerto en Viena, pero en la actualidad se conoce que fue en Serbia. Pero aún así es excelente que el reloj incluya un emperador representando sus orígenes romanos. Otro de los personajes es Carlomagno. La zona también formó parte del Imperio Carolingio. También aparece Rodolfo I de Habsburgo y su esposa, que en el otro video te platiqué que fue el primer miembro de la Casa de Habsburgo en ascender a rey de romanos. En otra de las horas está María Teresa, primera y única emperatriz de la Casa de Habsburgo, y para ubicarla mejor, la mamá de María Antonieta de Francia. Y por último, te menciono a Joseph Haydn, gran compositor, padre de la sinfonía y del cuarteto de cuerdas. Después de visitar la plaza, caminamos a la iglesia de los jesuitas, conocida también como la iglesia de la universidad. Esta iglesia fue construida entre 1627 y 1631 y dedicada a los santos Ignacio de Loyola y Francisco Javier. Años más tarde fue reformada por el arquitecto y pintor jesuita Andrea Pozzo, quien acentuó su carácter barroco italiano. Aunque vemos un exterior relativamente austero, en el interior la decoración es riquísima, con columnas de mármol, fustes serpentinos, capiteles dorados, casetones y una serie de frescos muy barrocos. Andrea Pozzo pintó una maravillosa cúpula falsa en un techo plano, como la que hizo en la iglesia de San Ignacio de Loyola en Roma. Muy cerca de la iglesia de los jesuitas está la Catedral de San Esteban. La construcción de la iglesia original comenzó en el siglo XII, en un sitio que se cree que fue un antiguo cementerio romano. Este primer edificio se destruyó por un incendio y la iglesia fue reconstruida usando las 2 torres sobrevivientes. El diseño exterior mezcla los estilos románico y gótico, y la característica más llamativa de la catedral es el techo decorado con tejas de colores, ordenadas en módulos en forma de diamantes de colores muy vivos. En el lado sur del techo está el águila imperial de doble cabeza que sobresale en negro. La torre más alta es conocida como Steffi. Se alza a una asombrosa altura de 136 metros y se ha convertido en un ícono del horizonte de la ciudad. Dentro de la otra torre cuelga el Pummerin, una de las campanas más grandes de Europa. Existe una leyenda que dice que la sordera de Beethoven se le hizo evidente por primera vez cuando observó que las aves se alejaban de la torre, pero no pudo escuchar el sonido de la campana. Una atractiva parada en el camino es la confitería de Emel. Como debes saber, Viena está íntimamente relacionada con sus cafés. La historia de la cultura de los cafés vieneses se remonta al año 1683, cuando el botín de guerra turco fueron los granos de café, y desde entonces el café se convirtió en la bebida favorita de los vieneses. Demel es uno de los cafés más famosos de la ciudad de Viena. Está situado muy cerca del Palacio de Hofburg y fue por muchos años el proveedor oficial de la corte austríaca.
Además de ser famoso por su café y sus riquísimos pasteles, es muy visitado por su helado de violetas, que se dice era el favorito de Sisi. La verdad es que ese helado ni lo vi. A solo unos pasos de Demel está una de las plazas más famosas de Viena, la Plaza San Miguel. En ella se pueden ver expuestas partes de las ruinas romanas del antiguo asentamiento de Vindobona. Y justo enfrente se ingresa a la Escuela Española de Equitación y al Museo Sisi. Carlos VI, el papá de la emperatriz María Teresa, introdujo en Viena el protocolo cortesano español y mandó construir en 1729 la Escuela Española de Equitación, decorada de forma impresionante. El objetivo de esta escuela era ofrecer a los jóvenes aristócratas la oportunidad de obtener clases de equitación. Actualmente es todo un espectáculo de armonía, precisión y distinción, de los jinetes y de los caballos lipizanos. El Museo de Sisi se encuentra en el Palacio de Hofburg y muestra gran variedad de sus objetos personales. La entrada incluye la colección de platería de la corte, el museo y los apartamentos imperiales restaurados de manera auténtica. Entre las cosas que llamaron mi atención está su equipo para hacer ejercicio. Lo hacía a diario y para ello contaba con anillos que cuelgan del techo, barras y espalderas. En su cuarto de baño se puede ver la báscula. Además del ejercicio, Sisi estuvo siempre obsesionada con su peso y su alimentación. Y también con sus peinados. Peinarla requería cerca de 3 horas y solo permitía que una persona tocara su cabello. Y lavarlo es toda una historia. Tomaba un día entero, pero lo hacía cada 3 semanas. Fue también Carlos VI quien mandó construir la Biblioteca Nacional. El emperador hizo edificar esta joya de la arquitectura barroca entre 1723 y 1726. La sala principal mide más de 77 metros de largo, con bellos frescos en los techos que fueron pintados por el pintor de la corte Daniel Gran. Hoy en día la gran sala alberga 200,000 valiosos libros impresos entre 1501 y 1850. Es una de las bibliotecas históricas más bellas del mundo. A solo 2 minutos de la biblioteca está una iglesia con mucha historia, la iglesia de los Agustinos. Se construyó en el siglo XIV como monasterio de los frailes agustinos y con el tiempo, al ampliarse el Palacio de Hofburg, fue rodeando a la iglesia hasta que llegó a formar parte del complejo. Desde 1634, esta iglesia se convirtió en la parroquia de la familia Habsburgo y en la iglesia de la corte. Por ello fue escenario de muchas bodas reales, entre ellas la de la archiduquesa María Teresa, la boda por poderes de su hija María Antonieta, la de María Luisa con Napoleón Bonaparte, la de Sofía de Baviera con el archiduque Carlos, la de Sisi con Francisco José y la de su hijo Rodolfo, entre muchas más. A un lado del altar se encuentra una capilla que alberga en urnas de plata los corazones de los gobernantes de la Casa de Habsburgo, mientras que los cuerpos están depositados en la cripta imperial. Tenía entendido que los domingos cantan los niños cantores de Viena durante la misa, pero los boletos para estas misas que se consiguen fácilmente son para otra capilla del palacio, la Hofmusikkapelle. Muy cerca de la iglesia de los capuchinos está el Museo Albertina, situado en un antiguo palacio residencial de los Habsburgo. Su arquitectura combina lo clásico con lo moderno en el volado de su fachada y en el techo de cristal de su lobby abierto. Sus colecciones van desde el siglo XV hasta la actualidad, con una vasta colección de finales del siglo XIX y las primeras vanguardias del XX. Alberga obras de artistas como Paul Signac, Monet, Klimt, André Derain, Blaming, Matisse, Picasso, Miró, Chagall, Bacon, Max Pechstein, Emil Nold, Kirchner, Kandinsky, Franz Marc y Delaunay. Del museo pasamos a la cripta imperial, que se encuentra en la iglesia de los capuchinos. En ella hay más de 150 sarcófagos de la realeza, siendo el más visitado el de Sisi,
el de su esposo Francisco José y del hijo de ambos, Rodolfo, quien por cierto murió bajo circunstancias muy sospechosas. Pero quizá uno de los espacios más espectaculares es el doble sarcófago de María Teresa y su esposo Francisco Esteban de Lorena. En realidad, muchos de los sarcófagos son verdaderas obras de arte. Siguiendo con arte, pero culinario, llegamos al famoso Café Sacher, que fue el único lugar de toda Viena en el que hicimos fila más o menos larga para entrar. Su famosa tarta de chocolate fue creada por Franz Sacher en 1832, cuando solo tenía 16 años, y en ese momento se le pidió crear un pastel para los invitados del ministro Clemens von Metternich. La tarta gustó mucho, pero en ese momento no tuvo más repercusión. Fue su hijo, Eduard Sacher, quien perfeccionó la receta cuando trabajaba en la pastelería Demel, y más tarde, en 1876, fundó el Hotel Sacher, donde comercializó la receta. Y con esto concluyo el segundo video. No te pierdas el siguiente porque es el último de nuestra visita a Viena.